10.000 con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Comienza así el Evangelio del día de hoy, que estamos terminando la octava de Pascua y que hemos ido revisando distintas manifestaciones de Cristo resucitado. Continúa San Marcos: ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Y después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban camino hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. No le creyeron. Es impresionante este Evangelio. 3 veces sale que los testigos de Jesús no le creyeron. Y nos resuena en los oídos esas palabras que le dijo también ese: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Los que habían recibido el mensaje directamente de Cristo no creyeron. Y a veces, no sé, puede venirnos a la cabeza pensar que nuestro Señor, una vez resucitado, se debía aparecer al mayor número posible de personas. Por ejemplo, el cardenal Newman decía que era lógico que se le presente más bien a sus verdugos para que se den cuenta lo que habían hecho. Pero claro, esto no es lo que el Señor quiere. A primera vista nos parece extraño. En efecto, no sé, estamos como predispuestos a hacernos de la resurrección una idea bien diferente, a representárnosla como una manifestación esplendorosa, visible de la gloria de Cristo. Pero al imaginarla así, como un triunfo público, pensamos en la confusión y el terror que habría de sobrecogido a los verdugos si Jesús se hubiera presentado vivo ante ellos. Pero claro, insistimos, un razonamiento de esta categoría nos llevaría a concebir el reino de Cristo como un reino de este mundo, lo cual no es justo. Esto sería representarnos a Cristo como si ya entonces hubiera venido a juzgar el mundo, lo cual no llegará hasta el último día, en la parusía. ¿Por qué se presentó tan solo a los testigos que él había designado? ¿Por qué era ese el medio que escogió? Si estos al principio ni siquiera le reconocieron, no le quisieron escuchar, como dice el Evangelio. Si sus mismos elegidos no creían, qué difícil hubiera sido que otras personas crean, que sus verdugos mismos crean. Por eso el Señor no se siente cómodo con ellos, más bien lo que busca es el corazón de los sencillos. María Magdalena. María Magdalena es la primera persona en el mundo que lleva el mensaje de la resurrección de Jesús. Y sin embargo, los discípulos no le creen, lo que lleva a Jesús a reprocharles por su incredulidad, por su obstinación. Jesús se aparece primero a María Magdalena, y eso que ella fue una gran pecadora, lo dice aquí mismo, de la que había expulsado 7 demonios. La transforma en un apóstol de su resurrección. Esta es la razón por la que vino Jesús, para salvar a los que estaban perdidos, para difundir la buena nueva de la misericordia de Dios a todos los que parecían que no eran dignos de merecerla. Los mejores apóstoles de esta verdad son los que, como María Magdalena, habían experimentado directamente en sus vidas el pecado y sobre todo la misericordia de Dios.
María Magdalena quería a nuestro Señor Jesucristo de una forma distinta, de una forma más profunda, de una forma que algunos piensan que es como locura. Estaba realmente loca de amor. Y sin embargo, María Magdalena no fue tomada en serio y los otros no le creyeron. Nunca es fácil creer en la resurrección porque es tan extraordinaria y sin embargo es la piedra angular de nuestra fe. Jesús en este evangelio reprueba a los apóstoles por su falta de fe. Les dicen que lleven estas buenas noticias a toda la creación. Jesús, te pido que me concedas una fe viva en tu victoria para recibir la gracia de ser yo mismo un apóstol de la resurrección. Que todos los que han escuchado estos 10 minutos con Jesús se remuevan y digan, Señor, yo sí quiero ser un verdadero apóstol de tu resurrección. Quiero ser como María Magdalena, que desde el principio creyó en su corazón tiernamente que te había visto. Qué poco ha cambiado en estos más de 2000 años del mundo. Hay tantas personas que no creen en la resurrección, que viven como al margen. Esta semana estuve conversando con un alto ejecutivo que tiene varias empresas y él me decía que no tenía esa fe, que le gustaría tener la fe, pero que no la tenía. Y que se daba cuenta que habían otras religiones más antiguas que la cristiana, que habían como varios detalles de la religión católica que no le terminaban de convencer, pese a que en su familia siempre ha tenido como una formación cristiana. ¿Cuántas personas están como confundidas? Y esto no es raro, porque creer en Cristo implica darse cuenta de que Cristo es Dios. Jesucristo es Dios verdadero. Y la palabra de Cristo está contenida en los evangelios. Y en los evangelios se recoge que Él también resucitó. Claro, son como demasiadas variables. Y por eso el Señor necesita evangelistas o personas que transmitan su buena nueva. Necesita que nosotros también seamos portadores de las buenas noticias a toda la creación. Y esa creación incluye el mundo material que está tan desfigurado hoy en día. Ser discípulos y compartir la buena nueva es la invitación que Jesús nos hace a todos. Hacerlo en silencio o con palabras o con nuestro estilo de vida, como sea. ¿Qué puedo hacer este día para anunciar la buena noticia de Dios? Te puedes poner a pensar, Jesús, ábrenos del corazón. ¿A quién podría hacerle llegar esta buena nueva? ¿A quién podría mostrarme un poco más cercano? Enseñarle los evangelios, enseñarle la Eucaristía, intentar darle esta fuerza, esta paz, que tengan más necesidad de ti. El Evangelio de San Marcos destaca el camino del discipulado, donde se entremezclan la cruz y la resurrección. Jesús toma la iniciativa y desafía la incredulidad y la obstinación de sus discípulos. Por eso se les presenta y por eso les reclama. Se les apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero el Señor no se para. Nuestra incredulidad no le hace que se descorazone. Al contrario, les dice, vayan a todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Tú y yo hemos escuchado estas palabras de Cristo. Nos regresamos y vemos a María Magdalena que se sonríe, porque sabe que ahora nosotros tenemos que seguir su camino. Tenemos que hacer la posta, por así decir, seguir lo que ella hizo con los primeros apóstoles, ser testigo de la resurrección. ¿Y qué es ser testigo de la resurrección? Es ser un cristiano, una cristiana coherente en medio del mundo. Tener esa convicción de que Cristo nos salvará. Esta mañana pude bautizar a 2 niñas en la UCI porque han tenido problemas en su nacimiento, prematuras las 2, y para mí fue un momento bastante fuerte porque me daba cuenta que les estaba abriendo
el reino de los cielos, les estaba haciendo hijas de Dios. Bueno, cada uno va a hacer estas buenas noticias, va a transmitirlas de las formas que Dios les permita. En mi caso como sacerdote será a través de los sacramentos muchas veces. En tu caso será a través de esa conversación profunda o de ese portarte bien o de ese ejemplo de ser una buena persona ahí donde estés. Seamos como María Magdalena, buenos testigos de la resurrección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.